señores, retornamos por aquí. La semana laboral se compone de un activismo constante, muchos temas, muchas cosas a discutir. Pero entre tantas cosas debe haber un punto muy importante que debe ser el primero, la palabra de Dios. Esa palabra que nos llena de vida y alimenta nuestra alma y nos permite a nosotros poder esclarecer las dudas o inquietudes que pudiéramos tener de ciertos temas. El libro más completo y el más leído en el mundo y el más traducido es la Biblia. Con miles de años de escritura todavía se mantiene actualizado a los tiempos y a lo que pudiera pasar y lo que todavía no nos imaginamos nosotros que pudiera pasar en nuestra vida. Cada semana el hermano Leo Encarnación dispone de su tiempo para compartir con todos nosotros un importante devocional. Y usted y yo en el día de hoy pudiéramos ser tocados y esta palabra puede ser la que necesitamos para aprender lo que no conocemos de lo que es nuestro Dios. De esta manera le doy formalmente la bienvenida a Leo, a este Leo, hermano. Diga ricamente y a los evidentes que nos escuchan cada viernes. Eso es así. De Leo, manera cuéntame. que hoy vamos a compartir los salmos. Tú acabas de decir, tenemos una enciclopedia, tiene muchos nombres, es el libro que más copia tiene, más traducciones y del que más ha tomado referencia para otros libros que son muy importantes para el crecimiento, no tanto espiritual, sino personal. Y esta recopilación del libro, como esta colección que son los salmos, que son cánticos donde tuvieron que intervenir muchas personas. Primero fue Moisés, Asafá, Emán, los hijos de Coré, Salomón y Etán, y muchos que proceden, otros son salmos huérfanos, como le llaman los judíos, porque no se sabe quién participaron, pero están ahí, sabemos que son inspirados por nuestro Señor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un Señor como también Dios, como también Jesús, porque nosotros creemos en un Dios trinitario, donde cada uno del Espíritu, cada uno de los que están en la Trinidad como el Señor, el Dios Todopoderoso como su Hijo y como el Espíritu Santo. Y los salmos se cantaban, regularmente se cantaban cuando iban a las fiestas que se solían hacer en Israel en esos tiempos. Y vamos hoy a hablar de los salmos, del Salmo 34, específicamente el 134, donde comienza en el 120 hasta el 134 salmos, que son los salmos cánticos graduales. ¿Por qué son graduales? Ese nombre se debe, los hebreos lo pusieron porque se cantaban gradualmente los que venían del exilio, los que iban a la fiesta que se celebra en Israel cada ciertos años. O sea, usted lo puede encontrar cuando lo pueden encontrar en Éxodo 23, del 14 al 17, cuando era que ellos siempre cantaban estos cantos. De manera que comienza el Salmo, es con una alabanza a nuestro Creador, una alabanza que tenemos que hacer, que prestar atención, como cuando dice aquí la palabra mirad. Mirar significa investigar, escudriñar, buscar, pero cuando nos referimos aquí a este tema, cuando empezamos el versículo 1, dice, mirad, bendecir a Jehová, vosotros todos sus siervos de Jehová, lo que en la casa de Jehová estáis por la noche. O sea, ellos empezaban a cantar esos cánticos y esa tribu de Leví escuchaba cuando ellos partían en la madrugada para llegar y escuchaban desde lejos. Saben que en la madrugada la voz, al estar despejado todo, apagado, la voz caminan lejos y en grupos, en esas grandes multitudes que se alegraban para escuchar a los cánticos, que realmente era alabar al Señor. ¿Y cómo en estos tiempos se alaba al Señor?
De modo que, ¿cómo se alaba el Señor? Proclamando, hablando en su nombre, la grandeza. Se pueden fijar o pueden ver los hechos noticiosos, las situaciones que están aconteciendo últimamente en otros países. La humanidad en el mundo en sentido general. En el mundo entero hay un desorden, se están tornando ciertas situaciones caóticas, unas naturales y otras provocadas por el hombre. Como lo que tú estabas comentando, Sí. más el caso de Turquía, que es un caso que debemos de tener reflexión y llamarnos nosotros, cuestionarnos como personas para llamarnos en lo intropersonal y reflexionar y aclamar que el que no habla mentira. El Señor hay cosas que no hace, que no puede hacer, para que estén claros. Una de las cosas que mi Señor no puede hacer es mentir, principal. Y su santidad no permite el pecado. De manera que reflexionen, busquemos a nuestro Señor, como dice aquí el salmista. El salmista a su principio, cuando escribe los salmos, él entendía que Dios no solamente trajo estos cánticos graduales, que tienen un paralelismo increíble. Cuando usted se lee los salmos, yo puedo venir de este salmo, el 134, puedo ir al 117, puedo ir al 100 y a todo, porque es una recopilación de varios, donde su escritor por excelencia es el Espíritu Santo. De manera que ellos alababan constantemente al Dios de Israel. David, el salmista, en su triunfo, en su victoria, en su plegaria, orándole al Dios Todopoderoso, el que está sentado en su trono imperial, es el Dios que tenemos que servir. Tomen mirando más allá. Perdóname, Leo, porque tú expresas de la necesidad de servirle al Señor, pero muchas veces nosotros nos empeñamos en ocuparnos de otras cosas y no hacer ese espacio para servirle a Dios. Y a veces nos preguntamos por qué nos ocurren muchas cosas. ¿Será esa falta de servicio al Señor? Esa es la falta de servicio al Señor. Fíjate, estamos comentando los dos salmos más cortos que tiene la Biblia. Sí. Está el 17, que tiene 2 versículos, y tenemos el 134, tiene 3 versículos. Sí. El 117 tiene 2. Y cuando nos vamos a hacer el paralelismo que tiene los salmos, ¿qué hacen ellos? Alaban. Sí. Nosotros los hombres, porque tenemos que incluirnos nosotros, Sí. somos malagradecidos. Uh-huh. Pero por otra parte también nos gusta que nos exalten, Sí. nos gusta que nos pongan títulos. De hecho, eso nos engrandece enormemente. Tenemos una ínfula. Cuando nos dicen, señor, abogado, periodista, comunicador, el rey, sí. el diputado, Sí, sí, el sí, licenciado, sí, sí. El director, el ministro, director, el encargado. sí. Sí. Todo eso nos encanta. Sí. En realidad, ese rey, que fue uno de los tercer rey más próspero en Israel, que fue David, su hijo, y el rey Usías, fueron un reinado próspero y eran hombres que amaban al Señor. Se dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Con todo ese poder que tenía el rey David, nunca se olvidó de darle la honra y el honor al único rey verdadero, Jehová. Porque la palabra Jehová se la aplica también a nuestro Señor Jesucristo. No hay que leer, está aquí en la Biblia. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la dirección que queremos que tomemos en lo que estamos escuchando esta reflexión en el día de hoy? Estos devocionales, su finalidad es que busquemos a nuestro Señor, porque en Él nos parece que está la vida. Y tenemos que cada día someternos a su mandato divino. Jehová exige, Jehová demanda que seamos fieles.
seamos justos, que nos amemos unos a los otros, dice el segundo mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso se trata todo. Y tener que buscarlo, alabarle y darle honra y gloria. Pensamos mucho que somos de una generación espontánea. Yo no soy de una generación espontánea. Yo lo he dicho en otra ocasión. Yo soy una creación. En Génesis está muy claro, lo dice la palabra. Que la alta crítica diga que el Génesis no lo escribió Moisés, no fue su autor. Ahora yo sí sé que el autor original fue el Espíritu Santo. Dios trino, Dios trinitario, que no es primera, segunda y tercera persona, porque eso no está en la Biblia, sino el Dios trino, el Dios trinitario. Es Padre e Hijo y es Espíritu Santo. Y la Biblia está clara. Le pongamos número a nuestro Señor, porque Él es uno solo. Es una manera complicada de explicar eso, pero ¿qué dice? ¿Qué será? ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Que seamos fieles. Y Jehová, ¿qué es Jehová para nosotros? Búscalo en la Biblia. Se le va a explicar claramente lo que es nuestro Señor. No hay otro como nuestro Señor. Vemos que cuando nos vamos a estos cánticos graduales que llegan del 120 al 134, vemos como esos israelitas cantaban para que los sacerdotes levitas escucharan sus cantos. ¿A quién? El que Exaltando. canta ora dos veces. Claro, porque está exaltando al Creador. Sí. Por eso Santiago dice, orad y no saber orar, porque pedid para gastar en vuestros delitos y vuestros pecados. ¿A qué se refiere el medio hermano de Jesús cuando habla de la oración? Porque lo primero que usted tiene que hacer no es pedir. Dios tiene el control, sabe todo lo que tú tienes necesidad en un momento. Entonces, ¿qué es lo que te manda el Señor? Que reconozca el reconocimiento de que por la existencia del hombre aquí en la tierra, Él es el autor y consumador, no solo de la fe, sino el consumador, el autor, el arquitecto de lo que es el universo y lo que lo compone. Hablamos que cosmos, ¿qué es cosmos? Orden. Y el Señor, cuando bien lo dice Génesis, primer capítulo, vio Dios que el mundo estaba desolado. Su espíritu andaba y vio que estaba desordenado y que vacío. Para una gente tener un orden en su hogar, ser luz en su casa, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar Dios. Porque donde no está Dios, está desordenada la casa. Y no hay orden, no hay orden. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un Dios que gobierne en nuestro hogar. Un Cristo que ponga orden. Ese Dios que tiene que estar siempre en nuestros labios. Y como dice este salmo, mirad, bendecir a Jehová, vosotros todos sus siervos de Jehová, lo que en la casa de Jehová estáis por la noche. Cuando tú lees la palabra, fíjate, cuando tú lees el Salmo 1, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado. Bienaventurado el hombre, feliz el hombre que pone su palabra, hace lo que dice la ley de Dios. Pero eso es fácil, vamos a buscar el Salmo 1 y lo leemos. Dice el Salmo 1, uno de los salmos más bonitos que tiene los salmos, dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encanecedores se ha sentado. ¿Qué dice? Sino en la ley, o sea, en la Torá, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice? Y medita como los israelitas cuando iban de camino a la fiesta solemne.
meditan de día y de noche. ¿Qué hacían ellos? Cantaban cánticos, Sí. los cánticos graduales. Bien lo dice su nombre, como decía anteriormente, graduales, porque gradualmente ellos iban de vez en cuando a lo alto, a alabar a quién, a nuestro Creador. Qué interesante, qué profundo son los salmos, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros solamente nos encerramos en uno o dos salmos? ¿Y cuántos salmos bellos tiene la palabra? Pero ¿verdad? claro, los salmos es algo que nos ayuda mucho a la oración continua. Pero vamos a tener que, en el día de hoy, que terminar. Me gustaría seguir hablando porque cuando estamos hablando del incomparable, de nuestro admirable Dios, el Todopoderoso, el Santo, 3 veces Santo, mi Señor, como dice Isaías, nos sentimos, queríamos quedarnos y seguir explicando y hablar de las condiciones. Busquen del Señor. Lo que le pedimos es que lean la palabra, oren antes de salir, oren, hagan una oración intercesora. ¿Cuál es esa? Cuando uno ora por los demás. La situación que está aconteciendo en Turquía puede pasar aquí, pero somos una trinchera. Nosotros cristianos somos una trinchera para que en la oración que hacemos Dios tenga misericordia de nosotros. Pidan misericordia. Y pídanle a Dios que tenga misericordia de esas personas que todavía están sacando gente de los escombros. Dios nos ayude. Que Dios les bendiga ricamente y hasta la próxima. Señores, concluimos con todos ustedes, pero como decía la Encarnación, concluir pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ese pueblo, de lo que ha pasado en Turquía y Siria, lo que se está viviendo allí. Nosotros despedirnos de ustedes, pero pedir a Dios que no permita que más vidas humanas se sigan perdiendo allí y poder levantar estos escombros en victoria como Él sabía hacerlo en favor de este pueblo que tanto lo necesita. Leo, hermano, hasta la próxima semana. Dios bendiga y Dios guarde a todos ustedes que están con nosotros. El lunes un compromiso estar aquí nuevamente a las 7 de la noche, retransmisión en la mañana para todos ustedes, pero siempre con el deseo de que este espacio sea del agrado de ustedes, guardado y protegido por Dios. Hasta la próxima.